Amén, increíble. Nos anima tanto porque oramos siempre por la iglesia de Guadalajara y todas las iglesias alrededor y sabemos que ustedes están batallando y sirviendo a Dios toda hora de todo el corazón y nos anima mucho. Entonces es mutuo la admiración. Quiero que Kelly comparta también. Yo estoy tan feliz de estar acá con ustedes, ver sus rostros y muchas gracias por nos invitar. Só queria dar um update sobre nossa família. Estes são nossos filhos, Rebeca e Eric. E acá estávamos em vacaciones. Então, este verão, nossos filhos vão estar trabalhando fora da cidade. Então, Rebeca está trabalhando fora e Eric também vai sair de San Diego para trabalhar por 3 meses fora. Então, vamos estar sozinhos acá, que é bueno, mas também vamos sentir sua falta. Mas só queria dizer a vocês como está a nossa família, que é uma alegria estar acá. Estamos muito contentes que em 3 semanas vamos estar em Guadalajara com vocês. Então, passar para James. Graças. Amém. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre alguns ritmos saludables que vemos em las escrituras. Então, se podem abrir a palavra de Gênesis, capítulo 1, eu vou a ler aqui que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces quería empezar así porque fue así desde el principio. Había desorden y era sin orden y vacía. Pero de eso todo Dios creó, fue Dios quien inició todo esto. Él creó el día y la noche. Él creó un ritmo, algo que cambia siempre, cada día, cada noche. Y vemos en los otros versos 8, 13, 19 adelante. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Repite cada vez más. ¿Están escuchando, no? Sí, la tarde y la mañana. Entonces hay un ritmo diario y hay un ritmo semanal, porque 6 días creóse todo y el 7º día descansó. Varios ritmos en la creación. Había algo macro, vamos decir, los días, los meses, las estaciones, primavera, verano, todo esto, pero también el micro, en cada criatura, un latido de corazón que bate así. Despertamos y dormimos cada día. Entonces, cada criatura tiene este ritmo y fue Dios que creó esto. Y sabe, Dios mandó ritmos en nuestra vida. Éxodo capítulo 20 habla que debemos guardar el sábado semanal. Deuteronomio capítulos 15 y 16 hablan de las fiestas anuales. La Pascua, Pentecostes, tabernáculos. Los israelitas cada año fueron 3 veces a Jerusalén para comemorar y festejar a Dios. Y hay Levítico capítulo 25, habla de 2 cosas. Uno es el año sabático, que cada 7 años
había una oportunidad de descansar porque era un pueblo agrícola, ¿no? Y cada 7 años era para no trabajar la tierra. Entonces no semeaban, no cosechaban, nada de esto, cada 7 años. Y cada 7 o cada 49 años había el año de jubileo, que era el año que perdonaban las deudas y las cosas que, los terrenos que tenían, las tierras, regresaban volvían para el dueño anterior. Entonces había un ritmo que desde el principio Dios ha creado en nuestro mundo. Entonces yo quería ver aquí, pueden ver algunos versos. Génesis capítulo 2 habla como Dios completó la obra y reposó. ¿Saben? No era porque Dios estaba cansado. Dios decidió parar, porque vemos que Dios trabaja hasta hoy, pero mismo así Él reposó. Y ahí en Efesios 5 dice que nosotros, como hijos amados, debemos imitar a nuestro Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros y por eso que queremos imitarlo, hasta en esto de reposar, de tener un descanso semanal. Y ahí en Éxodo capítulo 23, hablando del sábado, de 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Entonces vemos que el descanso fue un presente, un don de Dios para renovar nuestras fuerzas. Él desea esto para nosotros y para toda nuestra familia. Entonces vemos así la intención de Dios en todo esto. Entonces vemos aquí que el sábado había muchos propósitos o cosas albos, metas para alcanzar. Era desestresarse, era descansar, era disfrutar de Dios, disfrutar de la naturaleza, contemplar a Dios, un tiempo especial de quietud con Dios, tiempo refrescante con los seres queridos y una recarga de la alma y cuerpo. Entonces, cuando reconocemos que Dios quiere que tenemos un ritmo de trabajo y descanso, nuestra vida es mucho mejor. El proyecto Biblia habla así: la ley del sábado es oro puro, no es un mandamiento al que estemos obligados, es una promesa a la que estamos invitados. Imagina si nosotros veamos cómo Dios está cuidando de nosotros a través del descanso. Había una investigación realizada en la Universidad de Boston, y él dijo aquí que entre los pastores, los clérigos, había un nivel muy alto de estrés, y especialmente entre los ministros, hablando en general. Dijo que era tan alto el nivel de estrés que era como un militar después de la batalla. ¿Y por qué será que es así con ministros? Y aquí yo veo algunas cosas. Una es porque hay mucha exposición directa al sufrimiento. Porque en la iglesia,
los ministros sirven y participan de la vida de tantas pérdidas difíciles, muertes, crisis existenciales, de matrimonio, y a menudo con una especie de imprevisibilidad, porque estas cosas ocurren a cualquier momento, y entonces hay una exposición muy grande para los ministros. Hay expectativas exageradas a veces. Se puede esperar que sean expertos en finanzas, asesoramiento, liderazgo, inspirador y planificación de eventos. Hay tantos aspectos del ministerio que muchas veces queremos, la gente quiere que seamos increíbles en todo. Y hay también a veces muy pocos límites. Puede haber expectativas de estar disponible a las 24 horas, hablar con todas las personas de la iglesia y cosas así. Y hay también límites relacionales difíciles. Las experiencias de agresión relacional han sido prominentes en nuestra investigación con líderes religiosos. Así, hablo nuestra investigación, la investigación de Boston, ¿no? Los niveles de apoyo y remuneración a veces no son suficientes. Además de todas las luchas personales que cualquier uno tiene, no solamente los ministros, pero todos nosotros tenemos luchas personales de vida, de familia, de personalidad y todo esto. Entonces, por eso que es algo muy común tener mucho estrés en la vida del ministerio. Aquí hay un estudioso llamado Escacero, y él estudió el agotamiento entre los ministros, no de nuestra iglesia, pero de todas las iglesias en general. Y él dijo que el 80% de los ministros o pastores no estará en el ministerio 10 años después. Entonces, el número de ministros que continúan más que 10 años es pequeño. El 91% ha experimentado algún tipo de agotamiento en el ministerio. El 50% se siente desanimado, a veces al punto de querer parar, ¿no? Y el 80% cree que su ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. Y para decir la verdad, el 33% dijo que era un peligro absoluto para la familia. El 90% dice que no ha recibido la capacitación adecuada para cumplir con las exigencias del ministerio, y el 85% nunca se ha tomado un año sabático. Entonces, se ve generalmente, no solamente en nuestras iglesias, pero en todas las iglesias, es una situación donde hay tanto estrés entre el ministerio, que se llama, hay una cosa llamada de fatiga por compasión y agotamiento. Entonces, yo quería leer aquí en 2 Corintios, capítulo 11, para ver alguna cosa en la Biblia. 2 Corintios 11, versos 28 y 29. Pablo dice así: además de tales cosas externas, porque ha hablado de todos los peligros y todo lo que pasó, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Yo me imagino que todos nosotros podemos sentir un poco esto, que cuando estamos en
la charla o en la iglesia y nuestros amigos están luchando por alguna razón y nuestros corazones son apretados y es muy difícil. Y para los ministros es más todavía porque estamos cuidando no de un grupo pequeño, pero el grupo todo. Y hay algo fuerte en nuestro corazón. Y ahí en capítulo 1, verso 8 y 9, él dijo, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Claro que no es así para todos los ministros, pero la situación que estoy hablando es que cuando se está tratando de ganar almas y servir a la iglesia, hay mucha presión y puede ocurrir una fatiga por compasión. Yo quería otro escritor llamado Wright, él habla de fatiga, de compasión, él dijo que que significa es volverse emocionalmente drenado cuidando tanto de personas. Un estrés por querer ayudar a otra persona. Ayudar a muchas personas puede conducir a una sobrecarga. La experiencia del fracaso y de la misión, sentir que no los ayudaste lo suficiente. Hay una culpa que queremos ayudar a todos y a veces no podemos. A veces no llegas a ver los resultados de tus esfuerzos. Entonces, porque plantamos, pero ni siempre cosechamos lo que sembramos. Cuando alguien no está dispuesto a dar los pasos necesarios, es una frustración, porque estamos queriendo, orando y batallando, y a veces las personas no corresponden, ¿no? Entonces estoy hablando de todo esto para que pensamos nuevamente sobre los ritmos de salud espiritual, ¿no? Vemos ahí que hay ritmos diarios, semanales, mensuales, sazonales, cada 7 años. Entonces, cuando se trata de los ritmos que Dios creó, de trabajo, de descanso, de toda la relación saludable y buena, es tan importante que descansemos para tener tiempo para reflexionar, pausar y renovar las fuerzas. Y yo voy a hablar francamente, esto no es mi fuerza. Yo soy un hombre que trabajo mucho y deseo siempre estar trabajando. Mi esposa me ayuda siempre me llamando para parar y para reflexionar y todo esto. Pero yo pienso que estoy mejorando. Estoy tratando de parar durante el día a veces para orar, para pensar. Una vez por semana yo llevo horas sin trabajar para poder cuidar de mi espíritu y para cuidar de mi familia. Entonces, estoy mejorando, pero no es mi fuerza. Entonces, estoy hablando de eso de la Biblia, no porque yo soy el más experto en todo esto. Pero mi esposa es increíble, ella me ayuda mucho, entonces yo quería que ella compartiera un poco sobre las convicciones de ella, sobre los ritmos. Sabe una cosa, yo pienso que una cosa es Dios dejó su propio ejemplo para nosotros seguirnos. Y también que cuando no paramos, esto demuestra que nuestra confianza no está en Dios, está en nuestro trabajo, nuestra capacidad de
de hacer cosas. Entonces, para mí, esto es muy importante, porque yo no quiero tener esto que yo sé, yo hago, yo voy y transformo las cosas. Yo pienso que esto no es muy humilde, porque Dios, tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, mas nossa dependência de Deus mostra muito nossa espiritualidade. Então, eu tenho pensado muito, na verdade, irmãos, COVID, a pandemia me ajudou muito a mudar, a cambiar meu pensamento sobre descanso, porque Deus nos fez descansar durante a pandemia. Todos descansamos. Obrigatório. Ficamos em casa descansando por quase 2 anos. Então, Deus sabe como nos ensinar algo, mas então, eu penso muito que eu tenho que parar, porque como estamos muito atarefados, não paramos com nada, não conseguimos ouvir a voz de Deus, do Espírito também. Então, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero escutar a voz de Deus. E então, essa é minha convicção. Se trabalhamos, nunca paramos, não temos a convicção de que temos que parar. E não é só parar uma vez por ano. Todos os dias temos que parar e escutar a voz de Deus. E nossos tempos com Ele, uma vez por semana parar e descansar, estar com Deus. Não descansar em frente da tela do computador ou na frente da televisão, mas descansar com Deus. Isto é uma coisa que tenho feito muito, é sentar e meditar e pensar muito, orar, mas escutar a voz de Deus. Então, eu penso que tudo que James está falando acá é uma coisa muito importante para todos nós. Como vamos descansar? Como vamos parar e escutar a Deus? Temos que sentir paz, sentir que Deus está em controle, mesmo nas coisas que parece que não tem controle, as coisas que não estão buenas. Deus sabe, mas quando estamos correndo, atarefados, não sentimos paz, não sentimos que Deus está trabalhando, porque não temos tempo para ver, para ver o que está em volta de nós acontecendo, os milagres. Então, esta é uma coisa que eu tenho muito clara em minha cabeça. Eu quero parar, escutar a voz de Deus, descansar, meu espírito, minha alma, meu corpo, minha mente. Então, esta é a minha convicção. Amém. Graças, Kelly. Eu vejo assim que os ritmos que Deus criou, eles construem padrão de trabalho, descanso. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, vemos sobre Jesus, que ele trabalhava muito, viajava sempre, havia muitas multitudes e todo, pero Jesus a menudo se retirava a lugares solitários e orava. Então, ele tinha esta convicção que Kelly está falando de não é o trabalho humano que é tão importante, pero o tempo com Deus que nos dá a energia, o propósito disso todo. Em Lucas capítulo 9, Jesus, então, los tomou consigo e se retiraram solos a pueblo chamado Betsaida. Então, ele levou seus discípulos para também eles aprender a descansar e a não estar trabalhando sempre. O ritmo construi a espiritualidade. Então, há 2 maneiras de pensar. Podemos trabalhar muito por fé, que é centrado em Deus, dependendo de Deus, ou podemos trabalhar por humanismo, que é mais centrado em la força humana e depender de tudo que nós hacemos. E é incrível quando se vê que Deus bendice
cuando dependemos de Él. Y esto significa que trabajamos sí, pero en el ritmo de Él. Obedecemos a Él y confiamos que Él va a hacer las cosas. El mismo Jesús tenía límites, ¿no? Físicos. Él no fue al mundo todo. Él se quedó en una región chiquita de Judea, y ahí en la parte roja, es donde Jesús vivía. Él no conoció el mundo todo, era algo pequeño. Y se ve que él también sentía cansado, dormió hasta en el barco, mismo de día, una siesta. Jesús mismo estaba apoyando y practicando algo así. Él vio su necesidad de Dios en primer lugar, y yo pienso que podemos aprender con Dios, podemos aprender con Jesús, cómo nosotros debemos confiar y depender de Él arriba de todo más. Entonces, yo quería hablar un poco sobre la idea del sabático. Entonces, hablamos un poco sobre el ritmo de sábado, pero también hablamos sobre de 7 en 7 años. Había un descanso especial y basado en esto, algunas compañías, algunas escuelas y mismo muchas iglesias tienen el costumbre de un sabático. Y hay motivos para un sabático, que es un tiempo fuera de su trabajo normal. Hay uno de los motivos es una licencia de estudios para completar un curso académico, un seminario, estudio de la palabra de Dios. Hay también la licencia de descanso y renovación espiritual. Leer, descansar, mantener disciplinas espirituales, adorar, llevar un diario. Hay también la licencia de servicio, que puede ser para servir en otro lugar, enseñanza, apoyo, un nuevo ministerio, cosas así. Asignación especial, escribir un libro espiritual, visitar otras iglesias, ministerios, desarrollar un ministerio. Hay intercambio pastoral a corto plazo con otro empleado en un entorno diferente. Entonces, hay muchas razones para tener un sabático. Es importante que veamos que un sabático es algo común en el mundo de tanto compañías cuanto universidades y también en muchas iglesias. Y hay muchos beneficios para la iglesia también. No es solamente para el ministro, aunque el ministro y su familia aprovechan mucho de eso. Mas un ministro restaurado, reconstruido y rejuvenecido en su persona total, esto ayuda, beneficia a la persona, a la familia y también al ministerio, porque está con más energía. También un reconocimiento de la importancia de mantener el bienestar físico, emocional y espiritual, el aprendizaje y crecimiento continuos para el ministerio a largo plazo. Porque ¿qué ocurre? Hemos visto que las personas que tienen un tiempo lejos del ministerio perduran más a largo plazo, porque tienen más energía, más descanso, más ideas nuevas que repensan durante todo ese tiempo.
Es importante ver que el sabático tiene un plan, metas y rendición de cuentas también. Entonces, no es algo que simplemente pasa sin dar cuenta a nadie. No se usa el sabático para fines disciplinarios. Y también es importante ver que hay fechas específicas que cubren las responsabilidades durante la ausencia. Otros discípulos obtienen oportunidades para crecer en su liderazgo porque van a necesitar cubrir responsabilidades, entonces ven y crecen en todo esto, descubren nuevos talentos y dones. Es algo increíble que se ve. Otros discípulos crecen mucho en estos tiempos. También la idea de sabático modela el autocuidado para que todos aprendan los límites y el servicio saludable. Y ahí también anima a otras personas que viendo ministros sanos y felices, tienen a animar otras personas a desear el ministerio. Porque muchas veces que vemos hoy es que pocas personas quieren ser ministros porque ven que es una vida tan de carga, ¿no? Pero queremos que las personas vean que Dios cuida de los ministros también. Y en esto también es una oportunidad para la iglesia mostrar apoyo y cuidado por un querido miembro del personal y su familia. Entonces, cuando la iglesia tiene gratitud y aprecio, es algo increíble que conecta el ministro, la familia y la iglesia. El empleado debe también de manera oportuna comunicar su experiencia sabática a la congregación, las lecciones aprendidas, los conocimientos espirituales adquiridos. Entonces, cuando regresa, él puede compartir muchas cosas que está aprendiendo y conociendo sobre Dios. Entonces, terminando, yo quería hay algunos recursos que pueden ver, son libros y podcasts y cosas así, pero la idea del sabático, yo quería compartir con ustedes que es algo antiguo. Vimos sobre los propósitos especiales como casarse para renovar la tierra y Dios siempre tenía oportunidades así, pero también es común en empresas, compañías como McDonald's, Nike, Intel, American Express, IBM, AT&T, todas esas compañías grandes tienen una política de sabático para personas. Y principalmente entre académicos, profesores en muchas universidades tienen el costumbre para poder pesquisar algo nuevo, escribir un libro o tener nuevas oportunidades o descansar. Entonces, muchas iglesias hacen eso. No es solamente nuestra iglesia. En nuestro movimiento hemos practicado esto más por emergencias y por razones disciplinares, pero ahora muchas iglesias en nuestro movimiento están involucrando una política para sabáticos, para ser más preventivo y saludable. Entonces, estamos queriendo cambiar la mentalidad en el uso del sabático y yo pienso que es algo mejor. Por ejemplo, aquí en San Diego, empezamos recientemente, el año pasado, a enviar ministros para sabáticos. Ya dos parejas ya salieron, uno en noviembre, otro ahora en mayo. Y entonces vemos que
Nosotros vamos a salir año que viene, 2024. Entonces, estamos tratando de ver esto aquí en San Diego también como una manera de fortalecer o de dar más, cuidar mejor de los ministros, pero también para renovar las iglesias con Dios y no por fuerza humana. Entonces, es más o menos esto que quería compartir con ustedes. Y espero que hay mucha cosa para pensar y para ver cómo será la situación ahí, porque sabemos que la iglesia ahí está planeando un sabático para Frank y Angie, y estamos muy animados con esto. Nosotros vamos a estar acompañando a ellos en esto, pero yo quería simplemente pasar para ustedes las razones, la mentalidad, los pensamientos en cómo estamos haciendo con los sabáticos, y me anima ver la iglesia ahí deseando confiar y apoyar en ese sentido. Muchas gracias.